Vamos es con la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, Ramón, gusto de saludarte. Igualmente, igualmente. Varios temas para tratar de conversar en esta mañana fría de día viernes. Sí. Bastante fría. Partamos un poco, tal vez, por el hecho, una sensación general de lo que, de cómo ha visto su llegada a la testera de la Cámara, después de todo el revuelo que hubo en la elección. ¿Las cosas se decantaron, diputada? ¿El trabajo ya se ha normalizado? ¿Cómo ha visto la reacción de los parlamentarios, especialmente de la oposición? Bueno, sí, a ver, primero yo me siento muy contenta, Ramón, orgullosa de este paso que hemos dado. Creo que es importante que los acuerdos siempre se intenten buscar cumplir, en el fondo, al menos desde las fuerzas políticas que deciden hacer parte de uno. Y ha sido, bueno, complejo, no lo voy a negar. Pasaron 24 horas y nos presentaron una censura que afortunadamente no prosperó, precisamente porque hubo muchas fuerzas políticas que consideraron que no era serio presentar una censura a 24 horas de que la mesa asumiera. Ya llevamos un poco más de un mes desde que empezamos este trabajo. Ha sido bien intenso, no solo por las distintas acciones protocolares que requiere un cargo o que conlleva un cargo como este, sino que porque también hemos intentado contribuir a una mejor manera de relación y de diálogo al interior de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hemos estado en varias reuniones con el Senado, hemos estado en reuniones también con los distintos comités, es decir, con su jefatura, en algunos casos incluso más allá. Nos hemos estado reuniendo con las bancadas completas de los parlamentarios, precisamente para poder establecer una forma de funcionamiento que contribuya a mejorar el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados. Yo creo que la ciudadanía, Ramón, está aburrida de ver que en el Congreso Nacional la historia permanente es que los parlamentarios se pelean de un lado a otro, que lo que hace uno al otro no le gusta, que siempre hay algún punto político de freno o de cuestionamiento, y no necesariamente donde se ponen en el centro elementos que son positivos, en el sentido de que igual hay cosas que nos unen, hay coincidencia. Yo digo, hay cuestiones que sin duda nos distancian y que nos diferencian. Por algo somos fuerzas políticas diferentes, pero también hay cuestiones que nos unen, y en eso yo creo que es importante tratar de encontrarlas en función de darle respuesta a los chilenos y chilenas, que hartas necesidades que tienen en estos días. Bueno, y lo decía, lo del clima, si las cosas ya habían decantado después de prácticamente un mes, porque una de las maneras de verlo es si se llegan a ciertos mínimos de acuerdo, y en ese sentido se ha llamado bastante la atención el hecho de que se haya hecho esta especie de cumbre por la agenda de seguridad y se haya concordado nuevamente un paquete, un nuevo fast track en distintas materias, especialmente en el ámbito de la seguridad, en coordinación con la mesa del Senado y con el gobierno. Así es. Bueno, a ver, nosotros fuimos convocados para explicar muy bien esto. Ramón, creo que es importante que la ciudadanía sepa bien cuál es el proceso de esta conversación. Nosotros fuimos convocados como mesa de la Cámara y el Senado a conversar con el Poder Ejecutivo, lo cual es absolutamente normal. Tú sabes que el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, es un colegislador. En la relación que hay entre el Parlamento y el Congreso, o sea, y el gobierno, hay un proceso colegislativo que se da de manera permanente. Quien fija las urgencias de los proyectos, es decir, si un proyecto avanza más rápido o más lento, finalmente es una facultad, una prerrogativa constitucional que tiene el gobierno. Entonces nosotros en eso, obviamente con el presidente del Senado, el senador José García Ruminot, de Renovación Nacional, asistimos a estas convocatorias, tanto del presidente de la República en un momento con el ministro Marcel, como también de la ministra Toá con el ministro de Sexpresa, Álvaro Elizalde, para tratar distintas materias. Nosotros pusimos sobre la mesa de que si íbamos a elaborar un fast track legislativo o un acuerdo para poder facilitar, agilizar la tramitación de algunos proyectos de ley, tenía que ser en distintas materias, no solo en materia de seguridad pública, sino que en al menos 3 seguridades: la seguridad social, en seguridad económica y en seguridad pública. Y hasta ahora hemos logrado avanzar en materia de seguridad económica. Nos presentaron un fast track de 21 proyectos de ley, varios de ellos ya se
encuentran en tramitación, la mayoría están en el Senado, algunos en la Cámara, hay 4 que están en la Cámara y hay 2 que deberían ingresar. Básicamente para poder potenciar el crecimiento, el desarrollo. Cuando estuvimos en ENADE se plantearon distintos proyectos de ley, por ejemplo, por parte de los mismos empresarios diciendo que la ley de permisología o de modernización de la evaluación medioambiental eran proyectos que había que sacar prontamente. Bueno, el compromiso de este fast track económico va en esa dirección. Y por otro lado también en eliminar o disminuir los mecanismos de evasión y elusión de impuestos, el levantamiento del secreto bancario. Todo eso está en el fast track económico, que son elementos bien importantes. Y en el caso del fast track de seguridad, que se dio a conocer en estos días, es más bien un complemento de un fast track que ya venía trabajándose de periodos anteriores. Tú sabes que nosotros ya teníamos 7 proyectos que estaban pendientes del fast track anterior, que son proyectos bien importantes de reincidencia. El Ministerio de Seguridad, está el que crea el sistema de inteligencia del Estado, el de inteligencia económica que persigue la ruta del dinero, también con el levantamiento del secreto bancario, reglas del uso de la fuerza, el que regula la seguridad municipal, que fortalece el rol preventivo de los municipios, el de la Defensoría de las Víctimas, el fortalecimiento del Ministerio Público, etcétera. Son algunos de los proyectos en los cuales estábamos pendientes y que también pusimos a mayores esfuerzos temporales, donde logramos acordar de que al menos intentáramos de que los 2 primeros que mencioné, reincidencia y seguridad municipal, y Ministerio de Seguridad, pudieran salir en el marco del mes de junio y que el resto pudiéramos intentar sacarlos antes de septiembre. Ahora, todo esto son intenciones, Ramón, que evidentemente tienen que conjugarse con el debate legislativo que se da, con la voluntad también de los presidentes de las comisiones respectivas, tanto en la Cámara como en el Senado. El senador García Ruminotti, quien habla, nos dispusimos a contribuir, a facilitar, a ayudar, pero no depende 100% de los presidentes de ambas cámaras que esto se cumpla. Esto es un trabajo mancomunado con el Ejecutivo, pero también con la voluntad política de todos los parlamentarios y parlamentarias que participan de este debate. Además, sin garantizar ningún resultado. Nosotros no podemos decir cómo va a votar cada diputado o diputada, cada bancada, y finalmente cuál va a ser el resultado final de este proceso. Buena la explicación y la contextualización, ¿no? Y las expectativas también respecto de aquello, porque inmediatamente se conoció esta agenda, salieron algunos a criticarla. Por ejemplo, la bancada de diputados de Renovación Nacional dijo de inmediato que se iba a oponer al avance de este fast track si es que no se colocaba esta u otra propuesta que consideraban que eran esenciales, que quedaron fuera. Entonces, al mismo tiempo que se mostraba esta disposición como de diálogo, aparecían como trabas inmediatas. Claro. Sí, bueno, siempre van a haber personas que queden más o menos conformes. Yo creo que en ese sentido todos tenemos derecho a entregar nuestra opinión. Sin embargo, también es importante decir, Ramón, que nosotros cuando presentamos, porque el fast track se construyó en primera instancia con los 7 proyectos que estaban pendientes, como comentaba recién. En segunda instancia, el Ejecutivo también presentó algunos proyectos de ley en materia de seguridad que eran importantes para el gobierno y que estaban en proceso de tramitación. Y nosotros como cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, presentamos una serie de proyectos que eran muchos, más de 100, que nos habían enviado las y los parlamentarios para que el gobierno pudiera revisar los proyectos de ley que eran propuestos para poder ponerles urgencia. Y el gobierno se allanó a revisar todos los proyectos y de ahí surgieron varias iniciativas a las cuales ellos dijeron estamos en condiciones de priorizar, porque las compartimos, porque están más avanzadas en trámite, etcétera. Pero en eso se consideraron propuestas de todos los sectores políticos. Entonces, yo entiendo que Renovación Nacional diga, bueno, faltan tales o cuales proyectos. Evidentemente, no, eso no significa que el que no estén en el fast track no significa que los proyectos no se van a tramitar. Se van a tramitar. De hecho, a mí me llamó la atención de que me responsabilizaban a mí de que un proyecto de ley que tiene que ver con el ingreso, la tipificación del delito del ingreso clandestino, de que no estuviera en el fast track cuando es un proyecto que en realidad está en el Senado. O sea, que yo, ¿cómo me voy a hacer cargo de obligar al Senado a tramitar una determinada ley, digamos? Entonces, a mí me parece que, bueno, yo lamento que se resten de la idea de priorizar proyectos de seguridad, porque la verdad de las cosas es que una agenda de seguridad es algo que le interesa a todos los chilenos y chilenas, y yo esperaría que tanto la bancada de Renovación Nacional como todos los parlamentarios más bien se dispusieran a debatir los proyectos, a discutir, y si hay alguna moción que falte, que
haya que darle mayor impulso, también tenemos mecanismos internos. Nosotros nos reunimos todas las semanas con los comités para poder dar priorización a los proyectos legislativos que se van a discutir la semana siguiente. Hay varios proyectos que, por ejemplo, son sencillos, que no son que no ameritan tanta discusión. Digo que no sé, cuestiones como, por ejemplo, el día de algo o algún proyecto que tiene bastante acuerdo, qué sé yo, donde los ponemos en fácil despacho, tienen un marco máximo de discusión de 20 minutos para poder darle más tiempo a la discusión de aquellos proyectos más gruesos, más complejos, que requieren de mayor debate. Se entiende. En otros temas, diputada Carol Carioli, se lo pregunto no solamente en su calidad de presidenta de la Cámara, sino que también por todo su pasado de dirigente estudiantil y las expectativas que se tienen respecto de el crédito con aval del Estado, del que tanto se ha hablado durante estos días, y lo que podría hacerse en algún tipo de anuncio en la cuenta pública. ¿Tiene usted alguna expectativa especial respecto de eso que ha provocado tantos calificativos en estas últimas horas? Ha salido aquí hasta la propia presidenta del Partido Socialista a hablar de ofertones electorales. ¿Usted qué opina? Sí. A ver, yo creo que es muy importante para un gobierno, dentro de las expectativas que se genera en la ciudadanía, cumplir con los compromisos asumidos. Y en ese sentido, evidentemente, hay un programa de gobierno que representa al presidente Gabriel Boric y todo su equipo, que incorpora precisamente el resolver las deudas estudiantiles, la condonación del CAE, un debate que se viene dando hace muchos años. Yo fui dirigente estudiantil, tú lo recordaba, Ramón. Nosotros precisamente en ese proceso decíamos que las deudas estudiantiles no pueden terminar transformándose en un flagelo permanente de una familia. Todos sabemos lo que significa tener una deuda que por muchos años, incluso nosotros aprobamos una ley hace poco tiempo atrás para borrarlos de las cuentas oficiales, por decirlo de alguna manera, para que los estudiantes que están endeudados no estén limitados de poder acceder a otro tipo de crédito, porque antes no estaban sujetos no eran sujetos, cierto, de aprobación bancaria, precisamente porque tenían estas deudas que arrastraban y los bancos los bloqueaban para tener créditos hipotecarios, créditos de consumo o para poder desarrollar un emprendimiento económico, etcétera. Entonces, hoy día, afortunadamente, de los boletines comerciales me refiero, hoy día afortunadamente eso se resolvió, pero aún así el costo y la carga de la deuda es muy grande. Entonces es necesario avanzar en esta dirección. Yo todavía no tengo claro cuál va a ser el mecanismo. Hemos escuchado distintas versiones respecto de cuáles van a ser los mecanismos para cumplir con este objetivo, pero ya por lo menos hay un anuncio del gobierno de que se va a presentar un proyecto en el mes de septiembre. Entiendo que al menos eso fue lo que hemos escuchado. A mí me parece que eso es muy importante. Hoy día, según el Banco Central, el 12,5% de los hogares en Chile poseen alguna deuda educacional, y eso obviamente es algo que la ciudadanía espera que se resuelva y que se encuentre en camino, porque de lo contrario es una cuestión demasiado limitante para el desarrollo de un joven, de una joven profesional que sale de la educación superior, pero que inmediatamente parte su vida laboral con una deuda gigante, inmensa, que crece, además que acumula intereses, y no puede desarrollarse en los ámbitos que finalmente uno esperaría después de haber estudiado tantos años, que es poder desarrollarse profesionalmente en el mundo privado, en el mundo público, en distintas instancias, sin esta carga tan fuerte que significa la deuda estudiantil. Ya hay algunas voces que hablan respecto de, no sé, de la gradualidad o de lo que pudiera presentarse sin conocer todavía evidentemente el detalle. Como usted dice, está preparando el gobierno y que se va a hacer un anuncio concreto hacia el mes de septiembre, se supone, a menos que el presidente pueda decir algo más o algún lineamiento más en la cuenta pública antes de adelantar algo. Pero aparte de eso, hay diputados como por ejemplo Matías Ramírez, que dice que no puede haber una solución parche y que hay que seguir avanzando firme en la condonación universal. ¿Usted hace matices o cree que ese es el objetivo final al que no debiera nunca renunciarse, una condonación de tipo universal?
Sí, a ver, bueno, yo creo que es importante tomar la base del programa de gobierno. Ahí hay definiciones que son bastante determinantes respecto de cuáles son los objetivos. Ahora, una cosa son los objetivos, efectivamente, y otra cosa son los caminos que se buscan para ello. Y los caminos tienen que ser caminos que primero sean posibles de cumplir, evidentemente que resuelvan a la brevedad la mayor cantidad de problemas. O sea, al cierre del año 2022, yo lo decía recién, existían cerca de 1,8 millones de personas deudoras de crédito con participación del Estado, como el CAE, el Fondo Solidario y los créditos Corfo, porque acá no solo estamos hablando del CAE, también estamos hablando de otro tipo de créditos y de deudas estudiantiles. Entonces, evidentemente, como son una cantidad importante de personas, de chilenos y chilenas que están en esta situación, el Estado de Chile ha tenido dificultades de recaudación. Acordémonos que hubo un sector en Chile que rechazó la reforma tributaria, que era precisamente uno de los mecanismos de recaudación económica que iban a permitir en el corto plazo tener los recursos no solo para aumentar las pensiones, sino que también para hacerse cargo de este tipo de política. Entonces, las prioridades, las necesidades son múltiples. Y el gobierno, la tarea que tiene es buscar todos los caminos para poder de alguna u otra manera llegar a esos objetivos. Yo tengo la impresión de que en esto se tiene que actuar con compromiso, con cumplimiento de los objetivos, pero también con responsabilidad. Entonces, el gobierno en ese sentido tendrá que buscar el mejor camino. Yo no me atrevería, Ramón, a establecer ni adelantar desde mi rol como diputada y ahora presidenta de la Cámara, además, una fórmula. Creo que eso le corresponde al gobierno presentarlo. Estaremos muy atentas y atentos a la propuesta que llegue al Congreso Nacional, y en ese contexto y en ese marco podremos dar una opinión más objetiva, porque caer hoy día en las especulaciones de cuál es el camino, si es este o es otro, me parece que no contribuye mucho al debate. Yo esperaría que se presente la propuesta y que una vez que esté la propuesta podamos discutir si es la más adecuada o si se le pueden hacer modificaciones en el marco legislativo de tramitación. Ok, una última breve, diputada. Así como el país ha asistido con dolor al asesinato de varios carabineros que han entregado su vida cumpliendo con su labor, también se sorprende y duele que haya otros funcionarios, como en el día de ayer que se han conocido una docena de ellos, que han sido detenidos producto de distintos ilícitos. Y en ese sentido, por ejemplo, el presidente de la República reaccionaba ayer a través de su cuenta de Twitter y planteaba nuevamente el ámbito en donde debiera que investigarse esto. Decía justicia civil y no justicia militar, y eso nos pone en el debate que está de las reglas del uso de la fuerza y todo aquello que viene discutiéndose desde hace bastante tiempo. Muy brevemente, ¿usted tiene una posición tomada respecto de esto a propósito de estos últimos acontecimientos? Sí. A ver, bueno, hemos tenido distintos debates en materia de justicia civil o de justicia militar. En el marco de las reglas del uso de la fuerza, Ramón, yo quiero decir que nosotros por lo menos debatimos en la Cámara de Diputados y zanjamos ese punto porque nos parecía que no correspondía que fuera parte del debate de esa ley, ¿no? Estaba fuera de las ideas matrices, así fue declarado inconstitucional dentro del marco de la discusión por la mesa de la Cámara, pero ratificado además por la mayoría del Pleno de los diputados y diputadas. Por lo tanto, es un tema que nosotros zanjamos, con el que evidentemente yo estoy de acuerdo. O sea, creo que el debate no correspondía en la regla del uso de la fuerza, y yo espero que en el Senado se mantenga la coherencia de esa definición en relación a ese proyecto en particular. Ahora, respecto del resto de los temas vinculados a la formalización de personas de distintos ámbitos, funcionarios públicos o incluso civiles también, este es un debate que ya se dio en Chile en otro momento. Nosotros teníamos una justicia militar que tenía alcance en procesos civiles, y hoy día seguimos teniendo justicia militar. En esto hay que ser bien claro. Nosotros no es que en Chile no tengamos tribunales militares, los tribunales militares existen. Entonces, lo que es muy importante es que, y es parte de lo que se ha ido llegando como conclusión, que es una conclusión que yo al menos comparto de cómo ha ido evolucionando nuestra legislación, es que la justicia militar es más bien una excepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo comparto que lo que ha ido avanzando en nuestro país en relación a diferenciar los juicios civiles de los juicios militares, que en el caso de la justicia militar está acotada a
situaciones de militares, no situaciones militares, no trasciende a elementos civiles, que es a donde hemos ido llegando desde varios años en que esto se modificó. A mí me parece que es lo adecuado. Ahora, si este debate se quiere abrir y se quiere replantear una posición respecto a esto, bueno, habrá que hacerlo. Eso requiere de otro marco jurídico, legislativo, y bueno, cada uno presentará y se reevaluarán las condiciones. Pero sin embargo, si tú me preguntas a mí, creo que la evolución que ha tenido el país en esta materia ha sido la correcta. Muy bien. Le queremos agradecer su tiempo de conversación con nosotros aquí en Mesa Central a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Que tenga un buen día, un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón, que estés muy bien. Saludos.